Oradores, tiene la palabra el diputado Gustavo Olmos. Gracias, presidenta. Yo no voy a dedicar 2/3 del tiempo a hablar sobre otros partidos, sino que voy a dedicarme a hablar sobre la reforma. Tenemos acuerdo en que es necesaria una reforma, es necesaria porque la situación actual, desde el punto de vista de sustentabilidad económica y financiera, presenta dificultades, porque se ha dicho por aspectos demográficos, vivimos más y eso genera problemas por cambios en el mercado de trabajo, por problemas estructurales que tiene el sistema de seguridad hoy. O sea, tenemos y vamos a tener una presión cada vez más alta en el gasto social, porque de alguna manera la contracara de que vivimos más, y que es una muy buena noticia, es que necesitamos más cuidado, que tenemos que hacer mayores inversiones en un sistema de cuidados, en un sistema de salud. También por razones éticas y estratégicas es necesaria una reforma, porque nosotros tenemos problemas serios en la infancia, problemas con el empleo precario, problemas con desigualdad de género, problemas en educación. Entonces, todo ese conjunto de cosas obligan a pensar una reforma. Tenemos también problemas de sustentabilidad social, alguien lo decía, de cobertura, casi se estima que entre un 15 y un 30% no llega a los 70 años con 15 años de aporte. Sí tienen 15 años de trabajo y mucho más, pero no de aporte, que es lo que después determina que alguien pueda acceder o no a una jubilación. Eso de alguna manera está mitigado hoy por el reconocimiento de años previos al 96, pero bueno, en la medida que el tiempo pasa, cada vez son menos los trabajadores que trabajaron en ese periodo, y por lo tanto esa válvula de escape, digamos, deja de tener potencia. Y el proyecto de ley tiene problemas incluso en relación a esto, que después lo veremos cuando veamos el articulado. Y tenemos los problemas de equidad, que también ha sido mencionado, ¿no? Diferentes cajas y sus sistemas con diferentes tratamientos, obligaciones, prestaciones. Y esta reforma, o por lo menos la declaración de objetivos que planteaba el gobierno, tenía cosas compartibles, pero que desde un inicio presentaban serios problemas de implementación, y serios problemas de implementación que en algunos casos se fueron agravando en el proceso casi que de deterioro que ha tenido este proyecto de ley, que era un cuerpo relativamente armado, coherente en el anteproyecto, que después, por la vía de las modificaciones en distintos aspectos, ha ido perdiendo esa característica. ¿Y qué aspectos positivos tenía? O algunos de ellos, ¿no? Uno era la convergencia. O sea, ir a todos a un sistema único, yo creo que es algo razonable y correcto. El problema que tenía era que solo iba una convergencia, y sigue siendo solo una convergencia en términos de prestaciones, y ni siquiera eso a esta altura, ¿no? Creo que lo único que termina convergiendo es el nuevo sistema mixto, un sistema en el cual haya pilar de ahorro solidario y un pilar de ahorro individual. En todo lo demás, la convergencia quedó en el camino. El suplemento solidario focalizado también era mejor focalizado que lo que teníamos antes. Tenía problemas con la forma de ajuste y cómo eso se podía diluir en el tiempo, dudas que aún persisten. En el pilar de ahorro individual, que en principio yo tampoco comparto que puede ser un componente y que debe ser un componente del sistema de ahorro, el proyecto optó por las AFAP y tenía otras alternativas, lo decía Olivera en su informe en minoría.
las cuentas nacionales eran una posibilidad, que tenía menores costos de transición, que no agravaba la situación de las paraestatales, como sí va a suceder con el proyecto que está en consideración. Y tenía una transición suave, que también eso era una ventaja, que sigue teniendo problemas, por ejemplo, en las diferencias que hay entre quien cuando se apruebe la ley ya está siendo un trabajador, ya está formalizado en el mercado de trabajo, y quienes se incorporen a posteriori. Decía también la diputada Ana Olivera, y yo creo que con mucho tino, que es una reforma del siglo XX y no del siglo XXI. Está pensada en un esquema de relaciones laborales que está gravemente herido y que lo va a estar mucho más. El día que asumí la vicepresidencia, yo comentaba sobre una represa que estaban haciendo en China con impresoras 3D, inteligencia artificial, vehículos autónomos, ¿no? O sea, el Zunca ahí no existe. Pero muchos han visto en estos días, anda circulando viral, un video del primer ministro israelí, Netanyahu, inaugurando y probando una fábrica de productos cárnicos cultivados, que a partir de células madre cosechadas, con impresoras 3D también producen pescado, pollo, carne de cerdo o lo que quieras, y anuncian que van a producir leche de vaca sin utilización de animales. El teletrabajo como modalidad de relaciones laborales que avanza y que dificulta los controles, porque la gente puede estar trabajando en Uruguay y para cualquier otro lugar del mundo, le pueden estar pagando en otro lado. Todo el tema de los trabajadores independientes tampoco está considerado. Fíjense, presidente, el 75% de las empresas en Uruguay son pequeñas y medianas empresas. El 60% de los profesionales universitarios son trabajadores independientes, todos los de la caja notarial. Un 75% de los aportantes, de los contribuyentes que son pequeñas y medianas empresas, aportan por el mínimo. Y eso después tiene consecuencias claras al momento de jubilarse. Fíjese que solo el 5% aporta por valores de salario mayores a 50.000 pesos mensuales. Y todo esto después tiene consecuencias en seguro de desempleo, que ya las vimos en la pandemia, maternidad, licencia por maternidad, por paternidad, licencias por enfermedad, todo ese tipo de cosas. Y nada de esto está considerado. Y nos fuerzan de alguna manera, yo creo que vale la pena detenerse un poco en esto, a discutir y a decidir sin información. Si un proyecto de esta envergadura, nadie puede considerar serio que se entregue la última versión en el medio de las sesiones que estábamos tratando, tendencia compartida, pasada la medianoche, que estemos sesionando hasta las 5:30 de la mañana de ese día, y que a las 10 de la mañana alguien tenga condiciones para haberlo analizado y haberlo estudiado adecuadamente. Fue público y notorio que durante 2 semanas estuvimos en cuartos intermedios porque el Partido Colorado decía, y con razón, nosotros necesitamos tener información sobre los impactos de los cambios que se acordaron, básicamente en la negociación entre el senador Manini y el presidente de la República, y no vamos a votar hasta tanto no tengamos información. Probablemente el Partido Colorado la haya obtenido, pero el Parlamento no la tiene y este cuerpo no la tiene. Entonces, el Frente Amplio presentó, después de insistir desde el Senado con algunas cosas y también en las comparecencias, por escrito, un conjunto de preguntas cuyas respuestas son, creo que una carilla y poco, y dejan bastante que desear. Y además no se ajusta a la realidad, digamos, ¿no?
Fíjense, una de las cosas que le pedimos fue las estimaciones actuariales para las cajas paraestatales, porque el gobierno había dado una cifra global, pero no había dicho para cada una de esas cajas cuál era la estimación actuarial. La respuesta del Ejecutivo fue que el Ejecutivo no ha contado nunca con servicios actuariales propios, basándose siempre en los servicios de las respectivas entidades gestoras. Chicana en la respuesta porque nosotros no hemos pedido dennos los cálculos que el Poder Ejecutivo hizo, sino dennos los cálculos que el Poder Ejecutivo utilizó. Y en el Senado habían presentado información sobre la compensación que debería hacerse a las cajas paraestatales, que de algún lado había salido. Sin embargo, esa información no es compartida. Pero cuando uno va un poquito para atrás, fíjese que esta discusión ya venía de antes, y en abril del 2022 el doctor Saldain tuvo un intercambio por redes sociales con AEBU y presentó gráficos donde, cito el tuit, dice: este gráfico ilustra las diferencias a conciliar técnicamente. En rosado, la estimación presentada por los servicios de la caja bancaria; en negro, los presentados por Consultoría Actuarial del BID a solicitud del gobierno uruguayo. Hay trabajo técnico por delante, cerraba. Entonces, el gobierno tiene que tener cálculos actuariales, porque si no sería un irresponsable en mandar una propuesta de reforma de la cual no hizo dos cuentas de cuál es el impacto que tiene. Pero sin embargo, desde el Senado se viene reclamando y no se entrega al Parlamento. Tampoco se entrega a EBU, que en el medio de esta polémica le dijo: dame los datos con los que estás trabajando porque yo no los tengo, y hasta ahora los está esperando. El suplemento solidario, también hicimos una pregunta, porque el suplemento solidario en la versión original la forma de ajuste era por el índice medio de salarios. Entonces, el Frente Amplio planteó, como tantas cosas que planteó el Frente Amplio, a pesar de que el relato sea que lo único que hacemos es criticar, si bueno, vos acá tenés un problema, porque uno en el largo plazo, ¿qué espera? Que el salario real crezca. Si el salario real crece y el suplemento solidario se ajusta por IPC, lo que va a pasar es que cada vez menos gente va a acceder al suplemento solidario. Entonces en el Senado se cambió y se dijo, bueno, que el Ejecutivo resuelva si lo hace por el índice medio salarios o por el índice de precios al consumo, más o menos 20%. Entonces le preguntamos al Ejecutivo: dennos las cuentas porque lo que presenta el Ejecutivo es como si fuera una recta, digamos, ¿no? Una gráfica que va por algún punto que no sabemos qué distancia tiene del máximo y del mínimo posible en la forma de cálculo. Tampoco vino, entonces yo me tomé el trabajito de hacer unas cuentas, de decir, bueno, supongamos que esto hace 20 años, había 100 pesos, era el suplemento solidario, y con la evolución del índice medio de salario, más un 20%, o del IPC menos un 20%, ¿qué hubiera sucedido? Mire lo que me da, Presidenta. Si el 31 de diciembre de 2002 hubiera sido 100, la cifra, lo que hoy son los 40.000, digamos, ¿no? que se establecen para el suplemento solidario, al 31 de diciembre de 2022, o sea, 20 años después, si se hubiera aplicado IPC menos 20%, ese índice sería 368,75. Si se hubiera aplicado índice medio salario más 20%, sería 851,27. 2,3 veces más en una hipótesis que en la otra. ¿Es serio o es razonable pensar que esto no impacta? O sea, ¿cuánta gente queda afuera o queda adentro si uso una fórmula de cálculo, de ajuste u otra? ¿Cuánta cuesta en términos fiscales? ¿Qué impacto tiene en cada una de las cajas? Misterios que no sobre el cual tenemos respuesta. Lo mismo, por ejemplo, con la duplicación de la bonificación a los militares del 20 al 40%, que
después hablaremos cuando hablemos del capítulo referido al servicio de retiro de la Caja Militar, pero ha habido un avance paso a paso en cada una de las etapas del proyecto, entre el anteproyecto y el proyecto, entre el proyecto y lo que se trató en el Senado, entre lo que se trató en el Senado y lo que viene acá. Y uno de los cambios fue la incorporación sin discusión el 28 de diciembre en la Cámara de Senadores de un articulito que decía que se facultaba al Poder Ejecutivo a duplicar la bonificación que tienen los militares para equipararla a los policías. O sea, hoy los militares tienen cada 6 años, cada 5 años de trabajo, 6 años, se le contabilizan 6 años, a los policías que están combatiendo el delito en la calle, cada 5, 7 años. Entonces, se habilitó a que el Ejecutivo pudiera llevar esa bonificación del 20% a un 40%. Después, en la nota que le presenta el senador Manini, Cabildo Abierto, a la ministra Arbeleche, ya le dice no que sea una facultad del Poder Ejecutivo, sino que debe hacerse ese ajuste de esa manera y que así debe quedar establecido en el proyecto. ¿Cuánto cuesta eso? ¿A cuántos militares beneficia? No tenemos la menor idea. Entonces, el proyecto que estamos considerando sigue teniendo serios problemas de diseño. Por un lado está imbuido de pensamiento mágico. O sea, supone que el hecho de correr la edad de retiro de 60 a 65 va a generar, por obra y magia del universo, que la gente pueda seguir trabajando hasta los 65. Y eso no es cierto. Eso está estudiado, está analizado, tiene los datos de la Comisión de Expertos de Estudios Comparativos Internacionales que se han hecho, de que la mitad queda en el camino. Esa mitad que queda en el camino, porque por las tareas que realiza, se ha mencionado las trabajadoras domésticas, los trabajadores de la industria frigorífica que trabajan con temperaturas bajo cero, los trabajadores de transporte y otros, lo que va a pasar es que no van a tener condiciones de empleabilidad. Entonces, van a requerir apoyo del Estado por la vía de subsidios por invalidez parcial, por la vía de seguro de desempleo, por muchos canales de políticas sociales del Estado, y eso tampoco está considerado en la cuenta. La caja paraestatales, como otro problema de diseño, cambió, Presidenta, en cada etapa del proyecto cambió, en cada versión del proyecto cambió cómo era el sistema mixto respecto para las cajas paraestatales. O sea, en un momento eran todos, ahora es solamente hasta el tope de 200 y pico mil pesos. Fue mutando, lo cual muestra una imprevisión importante en el cálculo, en la forma en que fue elaborado el proyecto, por lo menos en ese aspecto. El cómputo ficto por hijo se deja en el caso de las paraestatales a lo que dispongan los directorios de cada una de esas cajas, de vuelta reforzando esta idea de que la convergencia no es tal. Las diferentes formas de aportación entre trabajadores dependientes e independientes, ¿no?, del cual mencionaba alguna cosa al principio, también es un problema. Sobre las críticas sin aporte, yo creo que ya también ha sido reseñado por la compañera Ana Olivera, por el diputado Sebastián Valdomir, pero vale la pena insistir. El Frente Amplio fue el único partido político que presentó documentos en cada una de las etapas de trabajo de la Comisión de Expertos. Todos los demás representantes de partidos políticos dijeron que no comprometían la opinión de la organización a la cual que los había designado para esa responsabilidad. Muchos de esos aportes fueron tomados en cuenta. Y después, cuando se entró en la etapa de elaborar el proyecto de ley, se excluyó al Frente Amplio
como se excluyó al PIT-CNT, como se excluyó a UNAJPU. Y esa es la fase donde uno puede hacer, hay determinado tipo de aporte que uno solo lo puede hacer en esa fase, porque uno le puede pedir a los servicios actuariales del BPS, calculame, si muevo este parámetro, muevo este otro parámetro, ¿qué es lo que hace? Eso no se puede hacer, no se puede proponer sin sin un trabajo muy fino de análisis de datos que solo el BPS puede hacer. Después, otros organismos, otras instituciones pueden hacer estimaciones, pueden hacer suposiciones y seguramente sean bastante aproximadas, pero quien puede hacer la estimación más fina, y así se ha hecho desde el 96, en la reforma del 96, y así se ha hecho en todas las reformas que hizo el Frente Amplio. Son los mismos servicios actuariales del BPS los que han trabajado en cada una de las etapas y en algunos casos incluso las mismas personas. Pero vuelvo, el Frente Amplio fue excluido en esa etapa y entonces pretender que por la vía del talenteo el Frente Amplio presente propuestas armadas en toda la complejidad que tiene este sistema es un poquito mucho. El presidente ha dicho que se le echó agua a la leche y sigue siendo leche. Tiendo a pensar que es cada vez más agua, pero la expresión muestra, y creo que grafica bien el proceso de degradación que ha tenido este proyecto de ley y las dificultades que yo entiendo que tiene la coalición para poder llegar muchas veces a las mejores soluciones por la dificultad de los equilibrios internos, digamos, ¿no? O sea, si yo pongo una bolita acá en la palma de mi mano, no, en la palma no, sí, en la palma de mi mano, no se va a caer. Ahora, si la pongo arriba del dedo, apenas se mueva, se cae. Eso en física se llama equilibrio inestable y es lo que pasa con este proyecto de seguridad social. Entonces, redondeo, nosotros arrancamos este proceso preocupados por la sostenibilidad social, o sea, por los sectores que iban a quedar con dificultades para tener cobertura, por la extensión de la edad jubilatoria al barrer, y siempre dijimos, hay sectores para los cuales es perfectamente razonable ir a 65 años y hay sectores para los cuales es profundamente equivocado y profundamente injusto hacerlo. Pero en el proceso, el gran objetivo del gobierno, que era la sustentabilidad económica, también en principio parecería haber quedado en el camino o gravemente herido. Eso me lleva a la conclusión que creo que era con la que terminaba el diputado Valdomir, de la oportunidad perdida y de la necesidad que va a tener este Parlamento y el Poder Ejecutivo que asuma en 2025, cualquiera sea el partido o el conjunto de partidos que represente, en darle otra vuelta de tuerca a la reforma de seguridad social y solucionar muchos de los problemas que van a quedar planteados de aprobarse este proyecto. Muchas gracias, Presidenta.